Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, con ustedes una vez más nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Como siempre, hay que agradecer a todos ustedes que sacan tiempo para estudiar con nosotros estos fascinantes temas que nos está presentando la guía de estudio durante todo el trimestre. Ya entramos en lo que es la parte introductoria de la lección número 9 que estaremos analizando en esta semana. Anden como sabios es el título general de lo que estaremos viendo durante toda la semana, y el pasaje de la Biblia que va a servirnos de fundamento en la carta estudiada, Efesios capítulo 5, los versículos 15 al 17. Efesios 5, del 15 hasta el 17. Miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Efesios capítulo 5, los versículos del 15 al 17 es la propuesta de estudio que ofrece la guía para memorizar durante toda la semana. Pastor Sergio Rubio está con nosotros. Le saludamos en la paz de nuestro Señor Jesucristo, deseando que todas las bendiciones del cielo puedan ser derramadas sobre usted y los suyos. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Un saludo para usted y también para su familia. Que el Espíritu Santo pueda estar con nosotros y nos pueda acompañar en esta semana. También que pueda estar con todos nuestros oyentes de este espacio Radio Amanecer en Estudio, y que el Espíritu Santo nos pueda acompañar en este estudio tan importante de andar como sabios en este mundo tan complicado que nos ha tocado vivir, pero la luz de la palabra de Dios tiene la guía para ayudarnos a salir victoriosos. Por eso queremos pedirles que tengamos una palabra de oración. Bendito y eterno Dios, damos gracias a ti en esta ocasión, rogando que tu Santo Espíritu nos prepare a través de tu palabra para andar como sabios, de tal manera que podamos hacer tu voluntad aquí en esta tierra y estar listos para el reino de los cielos. En el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a nuestra parte introductoria de la lección de esta semana. Por supuesto, trae un título muy interesante: Anden como sabios. Y el versículo de la Biblia, el texto que va a servirnos de fundamento, trae una declaración muy interesante. Lo primero, pastor, que debemos establecer en términos reales lo que podría el amigo o el hermano que está estudiando junto a nosotros entender por la palabra sabio. Que es un sabio, como punto de referencia a las grandes informaciones que estaremos viendo en esta semana. Es bueno que podamos establecer conforme a lo que el mundo establece de ser un sabio y conforme a lo que la palabra de Dios establece que es un sabio. Así es. Existen dos fuentes de sabiduría en este mundo que debemos considerarla, como usted está puntualizando, pastor, para que nuestros amables oyentes, hermanos y amigos, puedan establecer claramente en qué consiste la verdadera sabiduría y cómo nosotros podemos caminar en este mundo como sabios. Así que en primer lugar está la sabiduría que viene de Dios, como lo expresa el apóstol Santiago en el capítulo 1 y el versículo 5, que dice: si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da
a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Así que esta fuente de sabiduría, que de hecho Dios es la fuente de toda sabiduría, nosotros podemos demandarla de Dios, demandar de ese depósito. Y el texto está diciendo que Dios está más que dispuesto a dar su sabiduría, a dar su entendimiento a todo aquel que lo solicite. Por el otro lado está la sabiduría que viene del mundo. En otras palabras, que el mundo ha tomado la sabiduría de Dios y la ha confundido, la ha corrompido, porque todo lo que ha sido tocado por el pecado ha sido corrompido. Por lo tanto, el mundo ha desarrollado entonces su propia sabiduría, y entonces la palabra de Dios está diciendo también en 1 Corintios el capítulo 3 y el versículo 18 y 19 sobre esta sabiduría: nadie os engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante, y así llegará a ser verdaderamente sabio. La sabiduría del mundo es insensatez ante Dios. Como está escrito, Él prende a los sabios en su astucia, o en la astucia de ellos. Así que este versículo es interesante porque con relación a la sabiduría del mundo, si uno se cree un buen sabio aquí, debe hacerse ignorante, para que luego llegue a ser verdaderamente sabio. Eso nos dice a nosotros que la sabiduría del mundo es complicada, es muy terrible, y que debemos ser ignorantes con respecto al mundo para que ciertamente lleguemos a ser sabios. El sabio Salomón, que la recibió de Dios, esa gran sabiduría, este hombre pastor, cuando estuvo ese gran momento de ser rey, él no pidió las cosas del mundo. Él pidió la sabiduría que viene de Dios para poder administrar el reino que estaba recibiendo, y él mismo, con esa gran sabiduría que Dios le concedió, él nos aconseja y nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Qué le parece, pastor? No ser sabio en nuestra propia opinión, sino que busquemos la opinión que tiene Dios para que podamos estar verdaderamente en el centro de la sabiduría. Es interesante lo que está planteando, pastor, ya que la sabiduría no necesariamente es sinónimo de mucha inteligencia. Hay personas en este mundo que son altamente inteligentes, un coeficiente muy elevado en cuanto a la ciencia se refiere, o a su propio conocimiento, y sin embargo no son sabios, porque la sabiduría siempre, y es importante enfatizarlo, aunque la lección, en la parte introductoria de esta lección número 9, establece dos fuentes de sabiduría: la que no tiene temor de Dios y aquella que viene de parte de Dios, que la define como la verdadera sabiduría. Los otros puede ser mucho conocimiento, pero aquel que es sabio según Dios actúa con mucho equilibrio y moderación, porque la sabiduría siempre hay que mirarla desde la óptica espiritual. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la sabiduría desde la óptica de Dios, es una actuación de manera equilibrada que nos ayuda a actuar de la manera correcta en un tiempo preciso. Por eso, en este sentido, pastor, destacando el asunto de la sabiduría, el apóstol Pablo hace una diferencia. Aquel que es sabio en el Señor actúa de esta manera. Sin embargo, los que no son temerosos de Dios y que creen que poseen sabiduría, dice, todo eso es necedad. Lo necio es actuar sin sabiduría. Lo contrario, aquel que es sabio en términos espirituales siempre va a actuar de manera equilibrada en el momento preciso que tiene que tomar grandes decisiones en la vida. Así es, basados en lo que hemos dicho hasta el momento, vemos dónde apunta esta lección de esta semana: anden como sabios, porque esta lección está tratando de ayudarnos a nosotros a comprender dónde está la verdadera sabiduría
en este mundo. Yo creo que es un estudio de mucha importancia para nosotros y para todos nuestros oyentes, de tal manera que nosotros andemos como sabios en este mundo. Así que la lección apunta a 3 elementos esenciales. O sea, la lección va a hablar de muchas cosas, pero hay 3 elementos esenciales donde está apuntando. En primer lugar, la sabiduría cristiana está arraigada en la revelación de Dios, en la cruz de Cristo Jesús, en la luz de Cristo Jesús. Lo que quiere decir que ahí está entonces la verdadera sabiduría, como lo dice en Proverbios el capítulo 9 y el versículo 10, que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces la sabiduría del mundo, pastor, lo primero que hace es que niega entonces a Dios, niega su palabra, niega su existencia, y entonces allí es donde se convierten en insensatos, porque el principio de la sabiduría, y podemos decir también que el final, el principio y el fin de la sabiduría, entonces está en temer a Dios, y por eso este estudio está apuntando allí que la sabiduría cristiana está arraigada en la revelación de Dios. Y número 2, la sabiduría cristiana es un estilo de vida transformado por el Espíritu Santo según el modelo que es en Cristo Jesús, o que nos dejó en Cristo Jesús. Por lo tanto, ese estilo de vida, como usted puntualizó, pastor, que tiene ese gran equilibrio entre lo que podemos hacer aquí en la tierra y también en lo que Dios ha revelado en su palabra. Es decir, que la verdadera sabiduría apunta a las cosas que podemos hacer aquí, pero trasciende a lo que Dios ha dicho en su santa palabra y mira también al futuro glorioso que Jesucristo ha labrado para su pueblo. En ese contexto, para que podamos andar como Dios está explicando en su santa palabra. Es una situación que tiene que ver con la cosmovisión que tenemos, es decir, la visión que tenemos del mundo va a desarrollar cierta identidad de valores que definitivamente va a desarrollar algún tipo de sabiduría. Recuerden, estamos estableciendo 2 tipos de sabiduría, la que viene de Dios, que es espiritual, y la que viene de parte de los hombres, que en cierto sentido es mundana. Cuando nosotros tenemos una visión acerca de la vida del gentil, es decir, del que no teme al Señor, va a desarrollar, por supuesto, un cierto conjunto de valores que van alineados a ese tipo de sabiduría, según se considera conforme al gentil. Pero si nosotros hablamos acerca del reino de Dios, la cosmovisión de Dios, los valores de Dios generan también un tipo de sabiduría completamente diferente a lo que va a generar la visión del mundo de aquellos que no son temerosos de Dios. Por eso, el apóstol Pablo es muy cuidadoso cuando está dirigiendo su carta a los Efesios para que vean ciertamente cómo actúa una persona temerosa de Dios y cuál es la visión que tiene acerca de esos valores. De manera que, apreciados hermanos, queridos amigos, la cosmovisión de los valores de Dios generan siempre un tipo de sabiduría completamente diferente a la gente de afuera. Por esta razón, el apóstol Pablo no llama a los cristianos a abrazar la sabiduría de una de las escuelas filosóficas moderadas, ni siquiera a imitar lo que es el orgullo greco-romano en la lucha por la virtud. Más bien, en su opinión, el apóstol Pablo habla de la sabiduría cristiana que está arraigada en lo que es en el amor sacrificial de Dios, en la luz y en la moralidad pura de Cristo. El cristiano sabio, y de ahí estamos haciendo el fuerte énfasis, el cristiano sabio huirá de la sabiduría del mundo que se expresa en el libertinaje, ese libertinaje sexual que consume a todo y que en estos tiempos se está viendo con mucha frecuencia. Fundamenta su jactancia en lo que es la jactancia egocéntrica y en el consumo de alcohol, por ejemplo. En cambio, el cristiano sabio despertará el sueño de un mundo
será iluminado por el Evangelio de Cristo, será empoderado por la presencia del Espíritu Santo y va a aprovechar el momento de la salvación para adorar a Dios. De manera que la diferencia entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría de Dios consiste en comprender cuál o quién es el objeto de nuestra adoración, el yo o Dios. ¿En quién nos centramos? ¿En nosotros mismos o nos centramos en Dios? ¿De quién estamos colmados? ¿De nosotros mismos o estamos colmados de Dios? El mundo y la sabiduría del mundo siempre se centra en uno mismo. Sin embargo, la sabiduría cristiana se centra en Dios, en Cristo Jesús, en una sabiduría para servir y estar atento a las necesidades de los demás. Por eso es que la Biblia se presenta como una lámpara, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, porque la Biblia está apuntando hacia la sabiduría que Dios ha revelado en ella misma, en su santa palabra, de tal manera que nosotros podamos ver el camino de manera clara. Por eso la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su camino, su fin es la muerte. Así es. Porque en la sabiduría del mundo uno piensa que va por el camino correcto, que va hacia la meta correcta que Dios ha establecido aquí en esta tierra. Pero ciertamente la palabra de Dios es la que está diciendo dónde están los puntos, dónde están los huecos, como cuando uno va en una carretera, que le van diciendo, le van señalando dónde están las curvas, dónde hay una pendiente, y así sucesivamente las señales van diciendo que tengan cuidado con por donde uno está caminando, porque puede encontrarse con una pendiente, una situación complicada. Lo mismo está diciendo la Biblia: sean sabios, entonces guíense de lo que yo estoy diciendo allí en mi palabra, dice el Señor, de tal manera que nosotros entonces podamos caminar en la luz de Cristo Jesús, arraigados en esa revelación que el Señor ha dejado en su santa palabra. Y así es cuando la persona anda como sabio, porque como ya señalamos, lo primero que el necio dice es que en su corazón es que no hay Dios. Y entonces allí está su problema, su mayor problema está allí, que al negar la existencia de Dios, entonces esa persona queda completamente en las tinieblas, y en las tinieblas no puede salir adelante como Dios quiere que salga. En contraste, entonces, el entendido, el que anda como sabio, es aquel que procura conocer cuál es la voluntad de Dios que está revelada en su palabra. Y por eso me gusta mucho, pastor, el texto aquí en Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Así que el entendido anda procurando cuál es la voluntad de Dios para seguirla, porque sabe que allí está anclada la verdadera sabiduría. Por lo tanto, el conocer la voluntad de Dios debe ser el blanco supremo del creyente y de toda persona que tiene los pies sobre la tierra. Y eso está revelado allí en el libro de Juan, el capítulo 7 y el versículo 17. Y me gustaría que lo leamos, pastor, este texto, porque a mí me parece que la lección de esta semana nos va a dar a nosotros una vislumbre muy poderosa para que todos podamos caminar como sabios. Y me gustaría leer Juan, el capítulo 7 y el versículo 17, que dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es interesante lo que Cristo está diciendo allí a las personas, que si alguien quiere, si tiene el deseo de saber cuál es la voluntad de Dios, entonces va a entender si su doctrina es de este mundo o si él está hablando por su propia cuenta o si está hablando dirigido por el Espíritu Santo. Lo que quiere decir que nosotros ahora tenemos que averiguar, buscar con diligencia, de manera que nosotros podamos comprender
cuál es la voluntad de Dios que está revelada en su palabra y entonces caminar en esa dirección de tal manera que seamos guiados por el Espíritu Santo y así entonces tener la oportunidad de andar como sabios. Y entonces, pastor, al final de la historia humana, al final el resultado que nosotros tendremos en nuestra propia vida aquí en esta tierra va a demostrar si andamos como sabios o si andamos como necios o insensatos. Es decir, que va a llegar ese momento cuando nosotros se va a ver el resultado, el fruto de nuestro andar. Y ya estamos adelantando aquí que cuando nosotros buscamos cuál es la voluntad de Dios revelada y seguimos esa voluntad que Dios ha revelado en su santa palabra, entonces es cuando andamos como sabios. Nos parece que en este momento hay muchas personas que están asintiendo con su cabeza y dicen, bueno, la verdad que lo que se está presentando en la lección del día de hoy tienen mucha razón los pastores a hablar de esa manera. Porque nosotros nos estamos dirigiendo a un público que cree en el Señor, un público que acepta la voluntad de Dios, y eso es actuar con sabiduría también. Si nosotros hiciéramos un experimento y entonces colocamos dos grupos, personas que no le interesan mucho los asuntos espirituales, y sin embargo se les sienta para que puedan con un criterio analizar lo que estamos diciendo, posiblemente la cosmovisión que ellos tienen o la opinión que van a tener de lo que nosotros estamos diciendo no va a ir acorde, no va a ir acorde con lo que usted está pensando, apreciado hermano, porque la cosmovisión que tienen es diferente a la que nosotros como cristianos tenemos, porque exaltamos y resaltamos a la vez los valores que se consiguen dentro del cristianismo, pero la gente que no es temerosa de Dios centra su atención en otras cosas, de manera que en este sentido se va a establecer una diferencia entre aquellos que no son temerosos de Dios y los que son temerosos de Dios y van a resaltar lo que es la virtud de la sabiduría. Efesios 5, del 1 al 20, el apóstol Pablo entonces en este sentido hace un contraste sobre la valoración que tiene la gente que no tiene temor de Dios y hace una valoración entre los creyentes. Los paganos consideraban que las historias atrevidas, las fiestas donde se consumía mucho alcohol y el sexo libertino eran los grandes tesoros de la vida. Sin embargo, los creyentes saben que se acerca el día del examen final, cuando el verdadero valor de todas las cosas se hará evidente. De manera que en lugar de apostar por las fiestas y las ebriedades, atesoran, entre otras cosas buenas, rectas y verdaderas, en Cristo Jesús. Por lo tanto, Pablo invita a aprovechar las gangas, entre comillas, que se encuentran en Cristo mientras vivan, al igual que todos, a las puertas de la eternidad, y eso es muy importante. Cuando valoramos los consejos que vienen de la palabra de Dios y cómo el apóstol Pablo invita a los creyentes de Éfeso a reflexionar en la sabiduría divina, entonces puede uno llegar a la conclusión de que estamos a las puertas de la eternidad. Eso significa actuar con sabiduría divina, con la sabiduría que viene del cielo. Así que la sabiduría del mundo apunta a dos puntos importantes para ellos, y es la acumulación de riquezas. Y no hay nada malo que una persona tenga posesiones materiales, pero cuando ese es el fin último de la vida, las personas comienzan a almacenar una gran cantidad de bienes, y le puede suceder, pastor, como al hombre que rompió sus graneros y los construyó más grandes, y entonces cuando tenía sus graneros bien construidos y un espacio bastante amplio, reunió toda la cosecha allí, y entonces dijo: alma mía, muchos bienes tienes atesorado para mucho tiempo, come y bebe y gózate. Y entonces le tocaron por detalle y le dijeron: mira, esta noche te vas para el cementerio, te vas para la funeraria. Entonces, ¿de quién será todas las cosas que tú has acumulado? Entonces, la sabiduría del mundo apunta a eso, a la acumulación de riquezas, y entonces, en segundo lugar, entiende que debe entonces enfrascarse en las bebidas alcohólicas, en la corrupción sexual que hay en el mundo y en la búsqueda de toda esa cantidad de cosas. Ellos dicen: estamos siendo sabios,
porque estamos acumulando riqueza y estamos entonces gozando nuestra vida aquí en la tierra, porque ellos entonces su mira está puesta solamente en la tierra. Pero entonces la verdadera sabiduría dice, bueno, vamos a disfrutar realmente de las cosas que tenemos aquí mientras vivimos, pero vamos entonces a poner nuestra confianza en Cristo Jesús, porque cuando terminen todas estas cosas aquí en la tierra, entonces viviremos con nuestro Señor y con nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, esa es una persona verdaderamente sabia. Aprovecha el tiempo que Dios le concedió aquí mientras vivía, pero se prepara aquí a la vez en este mismo espacio para vivir por toda la eternidad en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, pastor, yo creo que cuando nosotros predicamos el Evangelio, debemos ceñirnos en revelar la voluntad de Dios ante las personas que nos están escuchando, de tal manera que la gente pueda hacer una evaluación de cuál debe ser nuestra conducta aquí en la tierra y cuál debe ser entonces nuestra mira en el futuro que Dios está presentando en su santa palabra. Eso ocurrió cuando Noé predicaba. Cuando Noé estaba predicando a las personas que vivieron en su tiempo, él estaba revelando la voluntad de Dios. Así que Dios había visto que la maldad había caminado de una manera extraordinaria y entonces el mal había llegado a niveles desbordantes y Dios entonces levantó un mensajero llamado Noé para que advierta al mundo de la destrucción que le vendría. Y Dios entonces le dio allí un periodo de 120 años para que ellos recapaciten en las cosas que estaban haciendo. Y Noé comenzó a trabajar en el arca y también a hacer la predicación a las personas de que venía una catástrofe, que ellos debían reflexionar en la conducta que ellos estaban teniendo, porque la palabra dice que ellos estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y ciertamente no es malo comer y casarse, pero cuando las personas lo hacen de manera desenfrenada, como lo estaban haciendo ellos, y viven de manera indiferente, porque uno de los pecados más graves que ellos cometieron es el pecado de la indiferencia, y nosotros no estamos muy lejos de ese pecado, pastor, del pecado de la indiferencia, porque ciertamente el mundo está viviendo en esa misma dirección. Está comiendo, casándose, dándose en casamiento y de una manera muy indiferente a la predicación del Evangelio. Nosotros debemos hacer lo mismo, expresar allí la palabra de Dios de una manera certera, de tal forma que las personas puedan ver cuál es la voluntad de Dios y que puedan arrepentirse de sus pecados y puedan entonces andar como sabios, como hijos de luz, de tal forma que estén listos para cuando Cristo venga en gloria, entonces ellos puedan alcanzar la vida eterna. Así que en este mundo nosotros vivimos y la muerte nos puede sorprender en cualquier momento, y entonces si andamos como sabios, estamos seguros para la vida eterna, pero si andamos como necios, como personas que no han captado la voluntad de Dios revelada en su palabra, entonces será una pérdida muy peligrosa y una pérdida eterna, porque solamente aquellos que han hecho la voluntad de Dios, que han andado como sabios, entonces podrán pasar de este mundo a la salvación que Dios ha ofrecido en su santa palabra. Señores, esta ha sido la parte introductoria de la lección número 9, anden como sabios, y el pasaje de la Biblia que estamos memorizando, vamos a memorizar en la semana: miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no sean insensatos, sino entendidos, del cual es la voluntad del Señor. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tus bondades, gracias por estas lecciones que se inician. Esperamos poner todo empeño de nuestra parte para que estas lecciones lleguen con la finalidad que han sido preparadas por el poder del Espíritu Santo, para que muchas personas se manejen en este mundo conforme a la sabiduría que viene del cielo. Quédate con nosotros, guíanos siempre, te lo pedimos, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado.
Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.